Saludos con ustedes el Padre Cristóbal Araujo y lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que hablar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es sábado 19 del mes de octubre y recordemos que en este día toda la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Barinas, Venezuela, donde yo soy párroco, sacerdote, iremos a visitar el Hospital Luis Racetis de acá de Barinas, llevando este granito de amor, de misericordia de Dios, como lo es la arepa del amor y la sopa misericordiosa. Gracias a aquellas personas que generosamente han colaborado para que esta actividad se haga realidad. Fíjense, queridos hermanos, que ese es el amor, la misericordia de Dios para con el más necesitado, para con el que está sufriendo, para que aquella persona que nos vea a cada uno de nosotros repartiendo una arepa, repartiendo una tacita de sopa, ve allí el rostro de Cristo. Porque como cristianos tenemos que reflejar a Cristo. Cristo vino al mundo para ayudar al necesitado, a practicar su misericordia, su amor. Recordemos que el mismo Jesús les dijo a los apóstoles: denle ustedes de comer, díganle que se sienten y denle ustedes de comer. El Señor da la orden y nosotros, como verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que obedecer. Amados hermanos, la misericordia de Dios siempre está con nosotros. No nos olvidemos que somos todos hermanos. No hermanos como dicen los protestantes evangélicos, que se llaman hermanos y hermanitas y hermanitos para acá. Y son hipócritas, falsos, mentirosos, porque no están en la verdadera iglesia, sino hermanos en Cristo Jesús. Y un hermano tiene que ayudar a su hermano en el momento de la dificultad, del problema. Y eso es lo que hoy la iglesia se une, la iglesia particular se une para esa gran actividad de visitar el Hospital Luis Racetis, donde los enfermos están allí postrados en esas camas que no tienen ni sábana, que están todas llenas de sangre, todas sucias, dan asco, pero allí está el amor y la misericordia de Dios en el enfermo, en el atribulado. Personas que no tienen nada que comer, personas que si compran el medicamento tienen que aguantar hambre, pero allí está el amor de Dios, allí está la misericordia de Dios. Fíjense, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que dar respuesta de nuestra fe y de nuestra creencia en Jesucristo, que es nuestra luz, que es nuestro Maestro. Ayer se celebraba el día
de San Lucas Evangelista, y el nombre de Lucas es portador de la luz, portador de Cristo. Y hoy se nos enseña también en la palabra de ese evangelio que hemos escuchado en su capítulo 12, versículo del 8 al 12, que tenemos que dar testimonio de Cristo. Fíjense como dice el mismo Señor: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Más aún, más profundo, más allá, se declarará ante Dios, ante su Padre, creador de todas las cosas. Lo defenderá, tendrá vida eterna, lo reconocerá el Señor. Recordemos que estamos en este mundo prestados. Hemos venido a este mundo a cumplir un objetivo. Hemos venido a este mundo a hacer cosas buenas porque Dios nos ha hecho buenos, a hacer obras de misericordia, de caridad, a ser fraternos, a amarnos los unos a los otros. Y el Señor, si tú lo reconoces, Él te va a reconocer. Porque qué triste sería que el Señor no te reconociera, porque a ti te da pena decir que eres un cristiano, te da pena llevar en tu pecho una cruz, te da pena rezar el Padre Nuestro, te da pena arrodillarte cuando vas a la iglesia, a la misa. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Fíjense esta frase: si un ser humano, una persona, un cristiano, me niega delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Querido hermano, que eso no suceda con nosotros, que no nos dé pena de negar que somos cristianos. Fíjense los primeros mártires de la iglesia, los primeros santos, en ningún momento dudaron de la fe y de la misericordia de Dios. En ningún momento dudaron de la creencia. En ningún momento dudaron de que ellos eran seguidores de Cristo. Y estando cerquita los años en que Cristo había muerto, como este gran santo que celebrábamos hace poco, San Ignacio de Antioquía, no le dio por dudar de la presencia de Jesús. No sintió pena, no sintió nada que fuera en contra del seguimiento de Cristo, sino que más aún quiso ser molido como el trigo por la fiera, por dar testimonio de Cristo, su Maestro, por dar testimonio de la luz. Y fíjense cómo dice el Señor: si alguno de ustedes me niega, será negado ante los ángeles de Dios. Que no nos dé pena, que no nos avergüence decir que somos cristianos, que hacemos el Santo Rosario, que tenemos como madre a la Virgen María, la Madre de Jesús, que tenemos como maestro, guía, luz a Cristo. Porque si nosotros aquí en la tierra negamos al Señor, negamos que Él es nuestro Maestro, pues Él no nos va a reconocer. Por eso, querido hermano, yo te invito a que no te dé pena ir a la iglesia, postrarte ante la presencia de Jesús, Eucaristía. Entras a la iglesia, te arrodillas en el Santísimo, le das gracias a Dios por lo bueno, por lo malo que has vivido, por la tristeza, por las alegrías. A veces llegamos a la iglesia y saludamos primero al vecino, al compadre, saludamos al amigo, y el Santísimo, ¿dónde queda? No, en ningún momento nos arrodillamos, en ningún momento hacemos la genuflexión. No, querido hermano, primero tenemos que saludar al dueño de la casa, y el dueño de la casa es Cristo, es Jesús. Allá está en el Santísimo, allá está en la Eucaristía. Y que no nos dé pena a nosotros arrodillarnos, postrarnos ante la presencia de Jesús. Todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles, dice el Señor. Que no te dé pena decir: soy cristiano católico, me reúno, me congrego en la iglesia de Cristo, nuestro Salvador. Todo el que diga una palabra en contra
del Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Fíjense, queridos hermanos, eso es un pecado que no se perdona. Hablar mal, blasfemar contra el Espíritu Santo. Y desde la época de Jesús, ¿cuántas personas que querían pasar por encima de la sabiduría que venía directamente de Dios? Los primeros escritores agiógrafos que defendían la fe cristiana, pretendían algunos dudar de la presencia del Espíritu Santo, diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios, que eso era imposible. Era una blasfema contra el Espíritu Santo, pero salían al paso, salían en defensa de la fe esos grandes cristianos, San Ignacio de Antioquía, el mismo San Pablo, mismo San Juan, defendiendo la presencia del Espíritu Santo. Cuidado, querido hermano, que tú no tomes el nombre de Dios en vano. Y es un mandamiento no tomar el nombre de Dios en vano. Y a veces nosotros dudamos de esa presencia de Dios, de esa presencia del Espíritu Santo. No sabemos ni quién es el Espíritu Santo. No sabemos los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que prepararnos, dar respuesta de nuestra fe. Y cuando no conocemos y no nos preparamos y sentimos pereza espiritual, pues comenzamos a blasfemar, a hablar contra el Espíritu Santo, a hablar en contra de Jesucristo, a hablar en contra de Dios, que es nuestro Creador. Y hay protestantes evangélicos que han fundado iglesias donde no aceptan el Espíritu Santo, donde solamente aceptan a Jesús, y por eso se llaman Jesús solo, Dios Creador o Yahvé, porque no aceptan que el Espíritu Santo haya cumplido la orden que Dios Creador le haya dado. Cuando en Juan 3:16 encontramos: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Por quién? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue a donde estaba María, le anunció: llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres tú, María. Entonces fíjense, queridos hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos, porque no hace impuro lo que entra, sino lo que sale: la blasfema, la crítica, el chisme, los cuentos. Eso hace daño, eso hace mal. Tenemos que tener cuidado. Recuerden que la fe entra por el oído, llega a la cabeza, luego la llevamos a nuestro corazón y hablamos, pronunciamos, decimos. Y nuestro corazón habla. La boca lo refleja. Y tú dices, querido hermano, tú predicas, tú anuncias lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay amor, tú vas a dar amor. Si en tu corazón hay blasfema, crítica, en tu corazón todo es negativo, ¿tú qué vas a transmitir? Tú vas a transmitir maldad, odio, rencor, envidia, división. Un cristiano no puede ser ente de maldad, de odio, de rencor. Jamás, querido hermano. Si tú estás disgustado con un familiar, con un amigo, ponlo en las manos de Dios. Ve al Santísimo, como dice aquí la lectura. Reconoce la presencia del Señor, que no te dé pena, y ponlo en la presencia de Dios a ese hermano, a ese amigo. Padre, ¿cómo hago si mi vecino me robó las gallinas, o me robó una vaca, me robó un toro, me robó un becerro, o si mi vecino anda atrás de mi esposa, o si mi vecino me dejó de hablar por un dinero que yo le debía? Hermano, no actúe bajo tu propia fuerza. Invoca la presencia del Señor. Ve al Santísimo, ora, póstrate. Igual aquella persona que tiene una enfermedad terminal, el médico le dijo: te quedan 2-3 días de vida. No creas. Son las ciencias médicas, sí. Hay que ir al médico, hay que consultar, pero tienes que acudir al médico por excelencia. Acude a Cristo, al Señor. Él te va a sanar, Él te va a liberar. En este día, queridos hermanos, visitaremos los enfermos, los que están allí en el hospital, niños enfermos.
jóvenes enfermos, adultos enfermos. Allí vamos a llevar la palabra de Dios, la misericordia de Dios. Que no se nos olvide orar por todos los enfermos. Que no se nos olvide que el Señor ayer en su palabra decía, curen a los enfermos. Y hoy nosotros vamos a poner en práctica esa palabra. Vamos a orar y que el Señor haga su obra. Y seguimos, queridos hermanos, orando por todos los enfermos del mundo entero. Oramos por los enfermos que están abandonados, tristes, desconsolados. Pero aparte de una enfermedad física, hay muchos que tienen enfermedades espirituales, interiores. Tienen que sanar muchas heridas que llevan por dentro. Y una enfermedad que yo veo es la enfermedad de la pereza espiritual. Estamos en el mes de las misiones. Tú ya saliste a misionar en tu vereda, en tu sector, en tu barrio, en tu comunidad. Ya sacaste a la Virgen a hacer el Santo Rosario en romería por tu sector. Ya oraste en tu casa. Porque primero tienes que misionar en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. A veces pretendemos misionar por fuera, pero en nuestra casa la luz está apagada. ¿Qué? La fe está apagada. Y vamos afuera, predicamos, anunciamos, y en nuestra casa hay odio, hay rencor, hay malos tratos. No, querido hermano, primero misionemos en nuestra casa para luego misionar en otros lugares. Y recuerden que el centro es Cristo. Como cristianos nos debemos a Cristo, cristianos católicos. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo van a hablar, porque Él los defenderá y les dirá qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a enseñar en ese momento lo que van a hablar. Querido hermano, el Señor te conoce, el Señor sabe quién eres. No te preocupes. Padre, yo no puedo ir a misionar porque no sé leer, casi no sé hablar, se me traba la lengua. ¿Quiénes eran los apóstoles, queridos hermanos? Hombres pescadores, hombres que estaban apenas entrando al rebaño de Cristo, pero ellos aceptaron el llamado que el Señor les hizo. Y Jesús los iba enseñando, los reunía, les hablaba en parábola, después comenzó a enseñarlos aparte. Y tú eres un apóstol, tú eres un discípulo. Sencillamente tienes que pedir la presencia del Espíritu Santo para que derrame los dones, los frutos en ti, en tu vida. Esos dones que tú los tienes desde el momento en que te bautizaron. Sencillamente que tú te tienes que dejar impregnar por la gracia de Dios. Queridos hermanos, seguimos orando por todos los enfermos. Oramos por la salud de la señora Rosario. Seguimos orando por la salud de la señora Elvira. Salió bien en su consulta con el médico. Bendito sea el Señor. Oramos por la salud del señor Juan Castillo. Oramos por la familia de Cristian Orellana, por la familia de Ariday. Oramos por la familia del señor Rubén y la señora Virginia. Oramos por la familia del señor Osvaldo, su esposa Fabiola, sus hijos. Y oramos, queridos hermanos, por la salud de la señora Petrona, por su hogar, para que el Señor siga derramando gracias abundantes sobre ellos. Y felicitamos a todos los que están cumpliendo años. Hay que darle gracias a Dios por un día más de vida, por un año de vida. Y mañana es domingo y nos vamos preparando desde hoy sábado para ir en familia a celebrar la Eucaristía, encontrarnos como hijos de Dios. No olvides, queridos hermanos, que tenemos que ser propagadores de esta palabra que estás escuchando. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio, compartiendo las imágenes, compartiendo la cita bíblica, enviando el Evangelio por WhatsApp. Tú puedes crear grupos de WhatsApp en tu celular con tus amigos y les envía el Evangelio del día. Puedes crear grupos y allí das tu testimonio y estás evangelizando. Y con eso me ayuda a mí a evangelizar con este medio que tenemos como lo es el internet. Y allí también aparece el número del WhatsApp.
Padre, yo quiero que usted ore por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, por mi familia. Oramos por toda tu familia, por el enfermo. Y allí también puedes colocarle el dedito para arriba, dejar tu testimonio. Así pues, queridos hermanos, no nos olvidemos de dar gracias a Dios porque hace obras maravillosas en nuestra vida. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araújo.